Amigos de Doctor O, buenas tardes, buenas noches. Soy el doctor Jorge Oblitas y ustedes están en Doctor O, un programa para que te informes en salud. La cirugía de revascularización cardíaca, más conocido como bypass coronario, sigue siendo una intervención vital y eficaz para tratar la enfermedad coronaria grave. Las arterias coronarias son las arterias que irrigan el corazón y son las que fallan cuando nos ocurre un infarto o una angina de pecho. A lo largo de los años ha mejorado significativamente en términos de seguridad, resultados y sigue siendo una opción muy valiosa para mejorar la salud cardíaca de los pacientes que sufren estas enfermedades, especialmente cuando se combinan con avances en técnicas y tecnología. Sin embargo, la elección se basa en la evaluación individual de cada paciente y sus condiciones médicas específicas. Se consideran otras opciones menos invasivas cuando son apropiadas, y de todo esto que es la cirugía de revascularización cardíaca, nos acompaña hoy día para hablar de todo esto el doctor Gabriel Pierola, cirujano cardiovascular. Querido doc, ya es la segunda vez aquí, gracias por estar. ¿Cómo están? Buenas noches a todos, muchas gracias doctor por la invitación. Y bueno, hoy día vamos a empezar a hablar sobre este tema que es algo muy importante y yo creo que muchas personas no tienen mucho conocimiento y vamos a tratar de quitar muchas dudas y muchos tabús que se tienen sobre este tipo de cirugías, ¿no? Que sí, yo estoy seguro que la gente ha escuchado hablar porque es algo que es común. Hay gente en el medio, los amigos, siempre tenemos algún familiar que te dice como si le hubieran puesto medallas de guerra, ¿no? Tengo 2 bypass, 3 bypass coronarios. Sí. Y a veces no tenemos idea de lo que están hablando. Así que expliquémosles un poquitito a los que nos ven y nos escuchan, ¿qué es un bypass coronario? ¿Cuál es el objetivo principal de un bypass coronario? Bueno, el bypass lo que se hace es como una calle, más o menos vamos a hablar así para que todos entiendan, una calle que tenemos nosotros donde está bloqueado, nosotros tratamos de construir una nueva ruta saltando ese mismo bloqueo que se tiene. En las arterias lo que pasa es con las enfermedades a nivel de las coronarias, ya sea por diferentes enfermedades que uno tenga, diabetes, hipertensión o los triglicéridos elevados, estas arterias se empiezan a tapar por dentro, entonces la sangre empieza a disminuir hacia la parte más alejada de esta arteria que sería en el corazón, y lo que hace el bypass es esa parte de la oclusión saltarlo con un nuevo vaso que se toma de otra parte del cuerpo, ¿no? Entonces de esa forma la sangre sigue fluyendo de manera constante y el corazón no se queda sin sangre y puede trabajar de manera normal, se podría decir. Ya, sigue estando irrigado, ¿no? Sigue irrigado, sigue con el flujo de sangre, la oxigenación se mantiene y en muchos casos hasta mejora la función del corazón porque ya tiene más sangre. Claro, ¿no? Los factores de riesgo para enfermedad coronaria son casi los mismos que para cualquier enfermedad metabólica. Me gusta mucho hablar de esto para que la gente siempre tome conciencia, ¿no? Obesidad, hipertensión, tabaquismo, sedentarismo, que son los grandes males de este siglo de la humanidad. Y se ha encontrado una forma de hacer un bypass a la muerte, ¿no? Sí, porque a la larga sí. estas cirugías te prolongan la vida, te dan un corazón que va a estar ahí funcionando más tiempo. Exacto, y es con mismos vasos de tu cuerpo, ¿no? Esa es la gran ventaja, no se utilizan otros. ¿Cuáles son las arterias coronarias que más comúnmente se afectan para requerir un bypass? Bueno, depende mucho, o sea, las arterias son 2, ¿no? Tenemos la coronaria izquierda y la coronaria derecha. La más importante por lo general siempre es la coronaria izquierda, que nos da 2 ramos y es la que irriga todo el ventrículo izquierdo, que es el que bombea toda la sangre al cuerpo. Mientras que con la coronaria derecha solo está la parte del ventrículo derecho y ahí dan algunas ramas a las aurículas, ¿no? Por lo general las más peligrosas y siempre es la que nos da más problemas es la descendente anterior, que es una rama de la coronaria izquierda que justo está irrigando tanto el ventrículo izquierdo como la parte media del corazón y la punta del corazón, ¿no? Entonces eso es un campo muy grande, territorio que tiene que irrigar. Sí, el cual si se compromete, pues el corazón muchas veces se aturde. Ahí pasan mucho las arritmias posterior al infarto y ahí es cuando colapsa el corazón y muchos fallecen, ¿no? En caso de que estos no fallezcan, pues este vaso
va a hacer de que esta parte, el corazón se mueva mucho más lento si es que no se ha producido la muerte de segmentos del corazón, y eso va a conllevar a muchos síntomas que va a tener el paciente, ¿no? Que es, no les falta el aire, les duele el pecho, ya no tienen una vida normal, ya es muy limitada respecto a las actividades diarias que ellos realizan. Porque es una arteria que no está llevando todo el oxígeno necesario, es una arteria que está prácticamente ocluida y está ahí tratando de llevar sangre, y como es en el caso del infarto, muchas veces ya es una arteria completamente ocluida. Claro, ya está completamente ocluido, ¿no? Entonces esto también puede ser, hay dos tipos de procesos, es el proceso crónico en el que nos ayuda, y por lo general las personas que tienen un proceso crónico son las que sobreviven al infarto, ¿no? Claro. Porque cuando es un proceso agudo, ese cuerpo no está preparado, esa parte del corazón no tenía nuevos vasitos por donde pueda pasar la sangre, si eso es que se ocluye el vaso principal, y ahí es cuando se produce, ¿no?, el fallecimiento de las personas por el infarto. Mientras que si es una enfermedad ya crónica, eso por lo menos les da un poco de beneficio a los pacientes, por decir así, que les da chance para que puedan resistir el primer infarto, pero ya los subsiguientes pues ya serían catastróficos, ¿no? Entonces, se está hablando de este tipo de intervención en estos dos casos. Sí. Después de un evento agudo o en un paciente de que ha tenido problemas coronarios crónicos. Claro, por lo general la mayoría de los pacientes siempre tienen un evento agudo, que es cuando uno se entera que tiene un problema a nivel de las coronarias, ¿no? Sí, porque no es que nadie va y dice, a ver, míreme las coronarias. Claro, no, es cuando pasa el evento, se ocluye una de las coronarias, el paciente empieza a tener ese dolor, las palpitaciones, la sudoración, y que no se le pasa con nada, y ahí y el paciente ya empieza a tener esa sensación de nerviosismo porque ya no sabe qué le pasa realmente, claro, ¿no? Entonces ahí es cuando se sufre el infarto, ahí es lo primero que tienen que hacer cualquier persona, es ir a un hospital. En el hospital, los primeros que tienen que ver son tanto los cardiólogos como los cardiólogos intervencionistas, ¿no? Y tratar de resolver mediante un cateterismo cardíaco el proceso agudo de oclusión que está ocurriendo. Lo más rápido posible. Lo mejor es menos de 2 horas. 2 horas. 2 horas. Está dicho de que menos de 2 horas la probabilidad de sobrevida de los pacientes pues es mucho mayor. Cuando ya pasa más de 2 horas y no tenemos disposición de hacer un cateterismo cardíaco, que bueno, en Bolivia es lo más difícil, pues hay que usar antifibrinolíticos, que en ese caso pues hay que esperar que un medicamento pueda deshacer ese trombo. Destapar, ¿no? Y destapar, pero es medio complicado, ¿no? Y en caso que tanto la fibrinolisis ni el cateterismo resuelvan, pues en esos procesos agudos, ahí la tercera opción y la última es la cirugía, con todos los riesgos que se tiene. El gran problema que, claro, operar a un paciente que está en un proceso agudo, pues ese corazón tiene muchos riesgos de que después de la cirugía, pues nos haga muchas complicaciones. Claro, que las vamos a hablar ahorita también. Claro. Complicaciones. Entonces, sí, es obvio, ¿no? Es un paciente posinfartado, no han tenido buenos resultados, no se ha hecho la intervención a tiempo, no ha ido al médico a tiempo. 2 horas es un lapso de realmente cortísimo, es ¿no? Corto. Se decide ahí hacer la cirugía de revascularización, el bypass. Lo que pasa es que primero que todo, o sea, tiene que pasar todo ese evento agudo. Se tiene que realizar un buen estudio del paciente y hacer el cateterismo de las coronarias para evaluar, hacer como un mapeo. Se ve cómo están las coronarias, dónde están las oclusiones, cuán extensa es la enfermedad a nivel de las coronarias y cómo está la función del corazón, porque eso es algo muy importante. Porque si el corazón ya está muy aturdido o ha tenido secuelas secundarias a todo esto, el infarto, o se ven áreas que ya del corazón que ya están muertas, entonces la revascularización no le va a servir a este paciente. No tiene mucho sentido. Sí se puede intentar, pero hay mucho riesgo de fracaso. Más que todo porque el corazón no va a resistir. Ese es el problema. El corazón, cuando empieza a recibir sangre donde hay un tejido muerto, el corazón se aturde más. Entonces muchas veces no salen de la cirugía estos pacientes. Pero cuando ya es un paciente que se ha estudiado, se ha analizado entre los 3 principales, que son el cardiólogo intervencionista y el cirujano, de que ese paciente sí tiene las opciones y es un muy buen candidato para hacer una revascularización coronaria, entonces ese paciente hay que evaluar después qué tipo de vasos y dónde vamos a hacer los puentes que se harían de los diferentes vasos que tenemos, ¿no? Tampoco es así.
yo te voy a poner la safena, ¿no? Y te voy a poner la mamaria, ¿no? Es que depende muchos factores, digamos. Depende mucho el grado de oclusión para saber qué tipo de vasos vas a hacer, si va a ser un venoso, va a ser arterial, y en qué tipo y en cuáles de los vasos a nivel del corazón, sí, vas a hacer el puente para decir qué tipo de arteria también vas a usar o qué tipo de vena, ¿no? Claro. Porque hay diferentes opciones. Y a mí me parece interesante esto porque puedes usar una arteria también para hacer el bypass, ¿no es cierto? Sí. Pero tienes que ver que el paciente, si sus arterias coronarias están en un desastre, me imagino que todas van a estar hechas un desastre. Sí y no. Aunque no lo crean, hay, digamos, lo que nosotros hacemos es, por lo general, se evalúa. Las principales arterias que se utilizan son dos, que son la arteria radial, principalmente del brazo no hábil. ¿No? Sí. Es más gruesa, pero sí también tiene enfermedad aterosclerótica. También se forman placas. Pero antes de sacarla hay que evaluar la vena. Entonces, por lo general nosotros hacemos la prueba, se llama la prueba de Allen, que se ve si es más que todo que tiene una dominancia principalmente de la arteria cubital, que va a ser la arteria que se va a mantener en el brazo para que irrigue de sangre el brazo, pero no es tampoco muy sensible. Lo mejor es, se le hace por lo general un corte pequeño en la cirugía y se valora la arteria, perdón. Tienes que ver. Tienes que verla, tienes que tocar y ahí se toca. Si tiene muchas placas de calcio, pues esa arteria no sirve, perdón. Entonces ya no te sirve, entonces ya descartas un vaso. Pero casi la mayoría de los pacientes no las tiene muy enfermas. El gran problema es de que esa arteria por lo general la utilizan en otros eventos. De ahí sacan gasometrías, sí, pues. De ahí hacen el mismo cateterismo, hacen por la arteria radial. Entonces por lo general se recomienda que todos esos procesos y todos esos pinchazos a la arteria se la realicen en el otro brazo, que sería el brazo hábil. Porque por lo general se decide que sea, digamos, el brazo izquierdo en los que son diestros. ¿Por qué? Porque sí pierden un poquito de movilidad, de destreza, claro, no. Por falta de irrigación, pero después poco a poco se van acostumbrando, ¿no? Pero después la mejor arteria es la mamaria, que se llama, que es una arteria que tenemos dentro del tórax. Esa arteria, la gran ventaja que tiene, primero es que tiene dos características muy importantes. Una, que es una arteria que no se enferma con arteriosclerosis. O sea, esa arteria nunca la vas a ver con placas, nunca. Es una arteria muy buena y es nuestra arteria pronóstico. O sea, si un paciente le ponemos la arteria mamaria, ese paciente tiene 25 años, que va a ir va a tener muy buena calidad de vida y además es la más importante de todas. La segunda, esa arteria misma produce óxido nitroso, que es principalmente que nos ayuda a que se dilate. Entonces tiene un muy buen flujo sanguíneo. Entonces el corazón que tú le pones a esa arteria es realmente un corazón que va a tener un flujo sanguíneo constante y muy bueno. Casi igual que una arteria coronaria nativa, se podría decir. Genial. Y una arteria coronaria nueva, además. ¿No? Más o menos, sí. Entonces, ¿tu primera elección siempre es mamaria o es no que depende mucho qué vaso está afectado. El vaso pronóstico es mamaria a la descendente anterior. Eso es lo ideal. Sí, si la descendente anterior tiene una estenosis mayor del 70%, 90%, ¿sí? Es genial porque no va a haber flujo competitivo. Si tiene menos de ese flujo, o sea, de esa estenosis, el problema es de que el flujo tanto de la coronaria como del nuevo vaso van a competir y eso también afecta en la cirugía. Entonces también sí hay características específicas que hay que tener para saber qué vaso le vas a poner. Lo ideal es siempre, porque tengo entendido que también se ponen venas, ¿no? Como la safena. Lo ideal es arteria. Por las características anatómicas o no. Depende mucho porque digamos, en la parte de la coronaria derecha, la safena es muy buena, pero se utiliza cuando hay una estenosis entre el 50 al 70%. En caso de los pacientes que sean diabéticos, pues ahí sí hay una controversia, porque dicen que no se puede usar mucho la safena, está indicada, pero lo que se prefiere es que en esos pacientes todo el bypass sea arterial completo. Entonces, ¿qué arteria se utiliza? La mamaria del otro lado. Pero es muy complejo eso. ¿Por qué? Porque también aumentas muchas morbilidades al paciente. O sea, ya tiene la diabetes, tiene alto riesgo de infección y estos pacientes tienen más riesgo de hacer mediastinitis secundaria a la cirugía. Porque se quita toda la irrigación a nivel del esternón, entonces eso puede producir también infecciones.
pero en muchos lugares los utilizan. Hasta en mi hospital allá han hecho un montón de pacientes que eran diabéticos, y en cuáles se prefiere más, en pacientes jóvenes, menores de 50 años. Tú les pones eso y les das pues casi, como les digo, 25 años 25 que años. Tienen un flujo increíble de sangre al corazón. Y no, pero igual puede volver a esclerosarse y todo eso por los hábitos del paciente, ¿o no? Claro, o sea, ahí ya depende mucho del paciente, ¿no? Porque el paciente una vez que ya se infarta, el paciente tiene que tratar de cambiar todo su estilo de vida, tiene que entender que es un paciente de alto riesgo, de que cualquier momento puede sufrir un evento a nivel cardíaco. Claro. Tiene que saber tomar su medicación, porque esos pacientes tienen que estar con antiagregantes plaquetarios, que son, y se utiliza dos, la aspirina y el clopidogrel, y eso ya es de por vida. Y tienen que entender que la cirugía no es curativa, porque en la cirugía no estamos quitando los vasos que están enfermos, o sea, están los vasos enfermos, lo único que nosotros tratamos de hacer es mejorar el flujo sanguíneo, pero si él no se cuida, pues esos vasos enfermos van a seguir enfermos y va a progresar la enfermedad a nivel del corazón, y de nada va a servir que le pongamos buenos vasos. Porque hay vasos que todavía están ahí dañados. Claro, es que lo que pasa es de que toda esa enfermedad que se tiene no se la saca, claro, se la mantiene. ¿Por qué? Porque si nosotros lo tratamos de sacar y hacer una endarterectomía, que es el término médico de sacar esa obstrucción que se forma, hay mayor riesgo de que se formen trombos porque se daña la capita interna del vaso. El vaso, claro. Entonces la formación de trombos es mucho más rápida y el fracaso después de la cirugía pues es mayor, porque el paciente se puede volver a infartar justo después de la cirugía, por más que lo hayamos operado. Cuando tú planificas, que muchas veces en los casos crónicos me imagino que uno planifica, ¿no? Claro. ¿Qué pruebas pides? ¿Qué necesitas ver en un paciente que es tributario de hacer un bypass? Bueno, en estos pacientes lo más importante, como dijimos, es el cateterismo de las coronarias. La angiocoronografía es más importante porque nos hace un mapeo. Después de ver el mapeo y determinar dónde está la enfermedad, siempre es bueno hacerles una prueba de esfuerzo a los pacientes y ver la ecografía para ver realmente si mejora o no mejora la función, agregando el medicamento que mejora la función cardíaca, ¿no? Entonces, con eso también podemos saber y determinar cómo nos va a ir con el paciente, si realmente tiene una reserva funcional a nivel cardíaca o no tiene. O si no tiene muchos segmentos comprometidos, porque a veces pasa, entonces podemos ver de que al paciente, o sea, podemos hacer el cateterismo, la ecografía y ya está. Hasta muchas veces se pide a los pacientes resonancia magnética para ver las zonas de isquemia. Claro. Entonces ahí se puede ver cómo está el paciente, se mueve el corazón y todo eso, ¿no? Es una valoración funcional. Es más funcional y ver, ¿no? Es espectacular. Y todo eso lo haces acá. Se hace. Hay muchas limitantes, pero ya se está empezando, ya tengo un equipo con el que ya vamos a empezar todo esto, ya han hecho varios cateterismos ellos, ya estamos empezando a ver, pero la cosa es pues que la gente tiene que empezar a conocer, tiene que empezar a animarse. A perder el miedo además, ¿no? Y claro, el gran problema es eso, y además es saber de que una cirugía sí conlleva sus riesgos, pero también tiene muchos beneficios, ¿no? Excelente, vamos a ir a una pausa, Doc. Ha estado muy animada la charla y nos hemos pasado 5 minutos. Volvemos después de estos anuncios. Nos vamos a la primera pausa inmediatamente, como siempre, con un consejo para que usted considere y tome muy en cuenta esta época posiblemente donde los resfríos abundan. En esas aventuras de la vida no están solos, porque nosotros estamos ahí en sus bolsillos, en sus mochilas, en sus carteras. Los comprimidos día y noche de Refrianex junto a los bolivianos en cada aventura. Refrianex siempre contigo, en cada momento. La vida del boliviano es una aventura que requiere de mucha fortaleza. Esa que te hace enfrentar las noches más frías, o cuando se propone ganarle la carrera al sol, o cuando sin importar el calor se trabaja por la familia. Incluso cuando se cae el cielo, cuando menos lo espera. Y es en esas aventuras que no están solos.
porque nosotros estamos ahí. En sus bolsillos, mochilas y carteras. Los comprimidos día y noche de Refrianex, junto a los bolivianos en cada aventura. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Nos acompaña el doctor Gabriel Pierola, él es cirujano cardiovascular y estamos hablando de cirugías de bypass coronario. El doctor justamente pertenece al staff de la clínica alemana, el centro de salud alemana, que ahora está en la zona sur, en Achumani, donde tú tienes 25 especialistas para poder consultar para cualquier problema de salud que se te presente. Y si no están ahí los especialistas, pues tienes otros 40 llamados. Es decir, tienes todos los médicos, todas las especialidades que tú necesites. Y dentro de poco, ya sabes, como siempre les vengo diciendo desde hace un tiempito, habrá una clínica alemana en la zona sur, con la misma calidad y eficiencia que se ha caracterizado durante todo este tiempo la clínica alemana acá en Sopocachi. Doctor, hablando de bypass coronario, una vez que tú haces todas las pruebas, determinas que vas a entrar a un quirófano. ¿Qué médicos están en tu equipo? ¿Cardiólogos, anestesiólogos? Bueno, sí. Lo que tenemos que ver primero, los que hacemos la reunión y se determina todo el procedimiento, tienen que ser tanto el cardiólogo, el intervencionista, como el cirujano. Entonces, entre ellos se analiza el caso y se dice, miren, vamos a hacer tal puente a tal vaso, y de esa manera nosotros ya tenemos que entrar con el plan quirúrgico hecho antes de la cirugía. Entonces, una vez que ya tenemos eso, ya te tienen que hablar junto con el anestesiólogo, que tiene que ser un anestesiólogo cardiovascular especializado. Necesitamos una, ya sea médico licenciada, depende mucho de lo que sea, una perfusionista, que es la que nos va a ayudar durante la cirugía, que cuando nosotros paremos el corazón, la sangre siga oxigenándose a través de una máquina y siga yendo a todo el cuerpo, ¿no? Que es casi uno de los puntos más importantes que hay ahí. Eso es lo más, ¿no? Claro. La circulación extracorpórea. Exacto. Y bueno, y el anestesiólogo, que tiene que ser un anestesiólogo que sepa tanto reanimar el corazón, sepa controlar cualquier arritmia que se produzca dentro del corazón o cualquier, digamos, complicación que se presente a nivel del corazón, ya sea que el corazón no se contrae mucho o necesita algún medicamento porque la presión se ha bajado mucho, está sangrando. Entonces tiene que ser una persona que tiene que estar constantemente cardiólogo, ahí. Sí. ¿no? Y bueno, el cirujano. Y el cirujano con los ayudantes y hasta el instrumentista, que tiene que ser especialista, porque tiene que ser alguien que tiene que ser súper ágil, porque todas las cirugías cardíacas son contra el tiempo. Una vez que se para el corazón, tenemos que ir lo más rápido posible. ¿Cuánto tiempo tienes? Depende, se puede parar hasta 4 horas, he visto cirugías que se paran hasta 8 horas, todo, pero mientras más tiempo lo tengamos parado el corazón y más tiempo de circulación extracorpórea, pues hay más complicaciones, el corazón se aturde mucho más, hay mayor reacción a nivel del cuerpo porque se produce como una reacción inflamatoria generalizada, entonces hay que usar mayor medicamento, le aumentas más mortalidad al paciente porque hay veces de que hasta no responden. Entonces lo ideal de una revascularización es que dure menos de 1 hora. Menos de 1 hora. Menos de 1 hora. Es lo ideal. Hasta se ponen varios puentes, o sea, se termina de hacer la cirugía ya con el corazón latiendo. Ah, ya, todavía estás sigues poniendo los puntos mientras el corazón ya está latiendo. Y de esa manera tú ya empiezas a ver cómo va el corazón, cómo está funcionando. Normalmente hemos hablado de una sola arteria, pero normalmente se hacen de las 3. ¿Es lo normal o es solamente una arteria la que se hace? No, se hacen, depende mucho. O sea, lo ideal es siempre hacer
tratar de que se haga una revascularización completa. ¿Qué quiere decir eso? Tratar de poner los vasos en las arterias afectadas, que son 3. Muchas veces se puede poner también en algunas que tengan algunas ramas, que se vean que tengan un territorio muy grande de perfusión, o sea, que están irrigando un terreno grande del corazón y que le va a servir eso. Claro. Entonces, aunque no lo crean, nosotros hasta allá tenemos un doctor que ponía hasta 6 puentes en un corazón. 6 puentes. Parece un pulpo el corazón llenito. No de las bypass. Claro, pero el problema es de que muchas veces se dice que eso no es beneficioso en el corazón. Estás tocando algo que es muy Claro, sensible, es que ¿no? como está enfermo, le aumenta también el riesgo de que puedas liberar esas placas de calcio que ya tiene las arterias, Claro. y pueda producir nuevos infartos. O si tú lo haces, porque hay 2 términos, que es secuencial, cuando tú le pones la venita principalmente, le pones a varios vasos la misma vena, entonces el flujo solo va como saltando. El Claro, problema no de es- eso, claro, o sea, le haces una buena revascularización, pero el problema es de que cuando se ocluye, por cualquier motivo, esa vena, todo ese territorio queda Sí. sin perfusión. Entonces ahí vienen las complicaciones, ¿no? Claro. Entonces lo ideal es, si es un paciente, como le dicen, multivasos, son 3 vasos. Pero se puede hacer de 1, 2 o 3. No hay ningún Dependiendo de problema. lo que necesita, pero Claro. yo creo que por todo lo que se estudia, creo que la de 3 es la... Es que la de 3 es el gol estándar, es la cirugía. De 2 hay beneficio tanto con el cateterismo como con la cirugía, pero depende de la arteria. Si es la descendente arterial, es mucho mejor la cirugía que el cateterismo. Claro. Pero si son 2 vasos que no son muy importantes, pues el cateterismo es lo esencial, ¿no? Claro. Y hay que ver varias cosas. O sea, si el paciente es una persona joven, el stent no le va a servir, porque el stent más o menos al año, el 30% de los stents se tapan. Entonces no es que nos dé mucha seguridad, Claro. no es algo que sea a largo plazo. Al ¿no? año, es muy poquito. Y los Y se medicados, sigue usando. es que es algo que está indicado, o sea, sirve, salva vidas, y es en pacientes que realmente no están indicadas las cirugías, porque Claro. tampoco es, No están en condiciones, digamos. no están en condiciones, o la estenosis no es tan importante y ha sido más por un trombo, entonces le resuelven el trombo, le ponen el stent donde tiene un poco de estenosis y ya, o sea, donde está cerrado el vasito y ya está, o sea, se solucionó el problema y ese paciente con la medicación pues puede estar Debería estar. hasta un control nuevo, hacerse controles, hasta ver que progresa la enfermedad. Qué grave, ¿no? Sí, es bien complicado esta complicadísimo. parte. Y una vez que ya tú has operado, la recuperación, ¿en cuánto tiempo es? Depende mucho cómo responde el corazón, porque no todos los corazones responden igual. Pero más o menos el promedio es, y lo que se trata de hacer en esos pacientes es el fast track. ¿Qué quiere decir eso? Que tratan de extubarlos a los menos de 6 horas. Claro. Hay que antiagregarlos y a partir de las 6 horas. O sea, ya se les da, o sea, con el riesgo de que pueda sangrar, tener sangrados y todo. hay que empezar a antiagregarlos para disminuir el riesgo de que se pueden a formar nuevos trombos donde ha sido todo el procedimiento, toda la cirugía, ¿no? Entonces así se ve. No en todos los pacientes se puede realizar eso, pero eso sería lo ideal, ¿no? Pero más o menos lo ideal, y si va todo bien, más o menos son como 48 horas que el paciente está en terapia, son más o menos 24 horas que está intubado y las otras 24 horas es de que se lo está terminando de examinar, porque las primeras 6 horas siempre son las más críticas, donde el corazón puede sufrir muchas cosas, se puede aturdir el corazón, empiezan a presentar arritmias también el corazón, entonces eso es lo que tienen que manejar los de terapia intensiva después de la cirugía, Claro. ¿no? Que me imagino que también es un equipo especial. Tiene que ser igual un terapista cardiovascular, o sea, todos tienen que ser especializados en la rama, ¿no? Claro, es que es así. Esto es lo que se llamaban las unidades coronarias. Las unidades coronarias en sí son cardiólogos y cardiólogos intervencionistas, ¿no? Que son los ya. que son como la primera línea de los pacientes que presentan un infarto Para de emergencias. miocardio, sí. Solamente Y son los que manejan, digamos, esa parte de los pacientes, los estabilizan, y ellos sí son como el primer paso para que ya lo presenten al cirujano, porque el cirujano casi no los conoce a los pacientes, Claro. si es que el cardiólogo no los empieza a mandar, ¿no? Para la ya. cirugía. Entonces depende mucho del cardiólogo. De Los cardiólogos son los que tienen que presentar al cirujano para que se pueda intervenir a ese paciente.
Entonces tienen que ser muy amigos y realmente trabajar en equipo entre el cirujano y el cardiólogo. Porque posterior a la cirugía no es paciente del cirujano, pues continúa siendo paciente del cardiólogo. Claro, nosotros resolvemos, se ve que ya curó la herida, no tiene ningún problema, todo, y ya pasa al cardiólogo inmediatamente. Pese a eso, el cardiólogo ya lo está manejando antes. Claro. Sí, porque es lo que necesitamos nosotros, ¿no? Es que tienen que ser casi nuestras 2 manos posterior a la cirugía. Para la recuperación. La recuperación, los controles, la estabilidad hemodinámica, la estabilidad igual cardíaca, y además son los que nos tienen que hacer el seguimiento al paciente y son los que tienen que decirle si está bien, si está mal, y son los que dan la medicación de la antiagregación, ¿no? Principalmente. Solo antiagregación, no hay anticoagulantes. No, solo es antiagregación en estos pacientes, que es con la aspirina y el clopidogrel. Nada no más. Hay de otro. No. Está el caso famoso de Mick Jagger, lo hablamos ahora en el intervalo. Mick Jagger tiene 80 y pico años. Sí. Le han hecho un triple bypass coronario y al poco tiempo ya estaba dando conciertos, bailando, corteando en todo el escenario. Se lo veía entrenando, haciendo ejercicios físicos. Eso quiere decir que la recuperación, si está bien hecho todo esto, es fabuloso. Claro, si es el paciente ideal y se ha hecho un buen estudio del paciente y realmente se ha determinado entre todo el equipo que sí le va a beneficiar, pues se ven los resultados, porque los pacientes mismos te dicen: doctor, ya puedo hacer más cosas, ya no me canso, ya no me agito tan rápido. Entonces poco a poco recuperan casi la actividad diaria que tienen, no al 100%, pero sí mejoran toda la calidad de vida que tienen. Claro, es que es gente que generalmente los pacientes con problemas coronarios crónicos caminan una cuadra, suben gradas y ya no les da el corazón. Claro, ya se no irriga sangre, les duele el pecho, entonces ya dejan mucho de lado muchas cosas, hasta las actividades en la casa, o sea, ya no pueden ir a lavar ropa, a pasear el perrito. Y eso mismo los vuelve sedentarios, ¿no? Exacto, y ahí se complica más. Es un círculo vicioso. En todo caso, es de preferencia que tu cardiólogo te mande antes de que tengas el evento agudo. Es que el problema es de que, como le digo, no todos los pacientes se hacen ver antes. Claro, esa es la cosa, ¿no? El problema es de que muchos debutan, ya sea con diabetes o no se enteran de que han tenido un coágulo o algo que se les ha tapado. Es solo cuando les duele el pecho, van al médico y ya les comentaron: tienes esto, te hemos encontrado esto, y ese es el mayor miedo de todos los pacientes, ¿no? Claro. Voy al médico y salgo enfermo, dice, ¿no? Claro. Pero no es de que sales enfermo, ya sino estabas que ya enfermo. Estabas enfermo. La única diferencia es que ahora ya sabes que estás enfermo, ¿no? Pero sí, pues, y el mayor riesgo, como tú dices, pues es el cigarro, la diabetes, la presión alta, la obesidad que tenemos, pues sedentarismo. Bueno. Y a ver, hilando un poquitito, una de las causas más importantes de muerte en los pacientes diabéticos es justamente un problema de infarto. Claro. ¿Sería casi obligatorio hacerles una coronariografía a los pacientes diabéticos? No necesariamente, sino hay que empezar a ver a los pacientes, y esa es pues la tarea del cardiólogo. El cardiólogo es el que tiene que estar viendo a este paciente, ver, pero como te digo, es algo, como es una enfermedad silenciosa, claro, hasta que no te dé, es muy difícil, porque imagínate hacerles cateterismo a todos, pues primero que vale, ¿verdad?, los costos en la salud pública, los costos en la seguridad social, entonces no es algo muy efectivo, porque no todos los pacientes desarrollan, por más que sean diabéticos. Claro. Entonces, pero supone que, por ejemplo, de 100 diabéticos, 70 tienen problemas coronarios. Por lo menos hacerles un ecocardiograma. Un ecocardiograma sí se podría hacer, pero igual no se ve. O una prueba de esfuerzo. Una prueba de esfuerzo sí se podría detectar, porque ya empezarían a presentar alteraciones también hasta en el electro, ¿no? En los pacientes. Claro. Entonces, se podría hacer, pero es que es bien difícil concientizar a las personas de que tengan realmente los controles anuales o semestrales que hay que hacer. Es bien difícil. No, es completamente difícil. Sí. Tenemos que irnos a una segunda pausa, queridos amigos. Doctor, vamos a volver a hablar para seguir hablando de bypass coronario. Vámonos a una pausa.
Usted sabe, este programa va a través de Facebook, la página Dr. Oblitas, @Dr. Oblitas, también en nuestro canal YouTube, donde usted tiene la posibilidad también de encontrar no solo este programa en vivo, sino los otros episodios que hemos tenido con diferentes invitados y diferentes temas. El canal YouTube es Transmedia Bolivia. Lo invito a que se dé una vueltita y obviamente recoja todo lo que hemos tenido en cuanto a programas, en cuanto a temáticas. Nos vamos a esta nueva pausa con el consejo. Recuerden, cada resfrío usted lo puede aliviar con Refrianex Sobres día y noche. Sin estos rituales, nada en la vida sería mágico. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. Cada año viajan para celebrar su aniversario. Cada mañana sale a correr para llegar contenta al trabajo. Cada noche ven una serie antes de dormir. Cada día se convence de que ella puede. Cada domingo en la mañana desayunan en familia. Y cada resfrío lo alivian con Refrianex Sobres día y noche. Sin esos rituales, nada en la vida sería mágico. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Queridos amigos, buenas tardes, buenas noches. Soy el doctor Jorge Oblitas, médico internista, y ustedes están en Doctor O. Un gusto estar acá presente, agradezco la invitación. Doctor, muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación nuevamente, un placer estar aquí con usted. Querido Jorge, un gusto estar otra vez con ustedes. En vez de comprarse una galleta, nadie prefiere comprarse una manzana, por ejemplo. Cualquier sensación, ardor, picor que vamos a sentir, tal vez como cosquilleos, tiene que ver netamente con los nervios. ¿Qué pasa con las bebidas alcohólicas? Personas que tienen poco síntoma muchas veces tienen una agresión importante en el esófago. Tenemos que irnos, queridos amigos, vámonos. Doctor O, lunes y miércoles, 19 horas. Reprise, martes y jueves, 12 del mediodía. Estamos de vuelta con el doctor Gabriel Pierola. Estamos hablando de cirugías cardiovasculares, bypass coronario. ¿Cuál es la tasa de éxito a largo plazo de un bypass coronario? Bueno, se habla mucho de las complicaciones. Sí, lo que hacen la mayoría de los artículos y las investigaciones que se hacen a nivel mundial, se ven tanto los resultados a corto como a largo plazo. A corto plazo siempre lo comparan la revascularización con el cateterismo. Claro, pues ahí gana mucho el cateterismo. ¿Por qué? Porque siempre tiene menos complicaciones, no es invasivo, tiene menos riesgo de fallecimiento y todo eso, ¿no? Pero a largo plazo, pues siempre le gana el bypass coronario. Lo que se dice es más que todo la permeabilidad de los vasos. La permeabilidad de los vasos, digamos, si vamos hablando desde el menor al mayor, la permeabilidad de la vena es más o menos a los 5 años casi de un 88%, a los 10 años ya ahí va bajando casi de un 50% y hasta llegar a los 40% a los 15 años. Las arterias son muy buenas, realmente esas tienen a los 10 años casi del 90% de permeabilidad. A los 15 años la radial tiene casi como un 88% y la arteria mamaria se mantiene todavía arriba del 90%. A los 20 años la radial presenta casi como un 85, 80 y algo por ciento más o menos de permeabilidad, mientras que la mamaria sí todavía en los 90, 88%, o sea que es el mejor vaso. Entonces, ¿y por qué? ¿Se sabe por qué? Es por eso mismo, o sea, se ha detectado y con los estudios de que el mismo tejido de la arteria mamaria hace de que tenga pues como una protección a la arteriosclerosis, o sea, no se calcifica, no se tapa esa arteria. No se sabe por qué, es la única casi del cuerpo que tiene esos beneficios. Sí, debería habernos puesto a la mamaria en la coronaria. Sí, realmente, pero realmente por eso les decimos es el vaso que define el éxito de la cirugía. Entonces, con eso una persona está casi 20 años con una permeabilidad casi perfecta a nivel de los vasos, muy diferente a que casi a los 5 años total de los stents ya están ocluidos, ¿no?
Claro, ¿no? ¿Y qué pasa con las venas? Las venas tampoco tienen aterosclerosis, ¿o sí? No, pero lo que pasa es que las venas se pueden calcificar muy fácil. Claro, y no y tienen... la mayor desventaja de las venas es como no tienen músculo las venas, Claro. se dilatan. Por eso se utilizan varios dispositivos, que hay un dispositivo que es como una camisa que la metes la vena por completo ahí, Exacto. entonces evita que se dilate, entonces eso mejora la función y disminuye de la oclusión de la vena. Pero pues eso cuesta Me imagino. mucho y realmente no tenemos eso ahorita en Bolivia, ¿no? ¿Se puede hacer, se puede someter a una persona a más de un bypass coronario en diferentes tiempos? Sí, pero es bien complicado. ¿Por qué? Más que todo, cuando un paciente se opera de cirugía cardíaca, primero hay que entender de que se hace un corte a nivel del esternón. El esternón se lo junta con alambres. Ese es el menor de los males, la verdad, porque es muy fácil abrirlo nuevamente. Claro. El gran problema es de que a nivel de toda la parte donde se encuentra el corazón, todo se pega. Y muchas veces el corazón se pega al esternón. Y en las cirugías de bypass coronario no se cierra el pericardio. ¿Por qué? Porque si nosotros cerramos el pericardio podemos doblar una de las arterias y se ocluye y de nada sirvió la cirugía. Entonces dejamos el pericardio abierto, entonces casi el corazón con el hueso, con el esternón. Entonces cuando tú vuelves a entrar está pegado el corazón al hueso. Ahí sí. Y nosotros tenemos que utilizar una sierra para abrir el Claro. esternón. Entonces en ese hay mucho riesgo de que se pueda Lesionar o lesionar el corazón o lesionar algún vaso de los que hayas puesto antes, y puede ser hasta el más importante, la descendente anterior. Entonces, bueno, la mamaria, perdón. Entonces eso nos lleva a una complicación mayor, ¿no? Y después hacer una liberación ahí es bien compleja, aumentando el riesgo de que puedas lesionar cualquier estructura tanto del corazón como cualquiera uno de los vasos que todavía están funcionando. Y encontrar la anatomía en un corazón así es lo más difícil. Claro. Entonces sí se puede, pero en manos muy expertas. Pero Y además tendría que ser de vida o muerte, ¿no? sí, la verdad que sí, porque es bien complejo. Para lo complicado que es. Sí. Qué desastre, ¿no? Ahora, imagino yo, por ejemplo, todo este conocimiento de no cerrar el pericardio y todo eso, ha tenido que tener sus procesos durante años, ¿no? De estudios, cirugías fallidas, errores. Todo es error y prueba, error y prueba han hecho. ¿Y siguen en eso? Yo creo que sí, porque o sea, es tan complejo el cuerpo que realmente tú dices, o sea, cada vez se descubre algo nuevo. Claro, ¿no? Pero más o menos esto ya de la cirugía, pues ya casi del bypass, pues ya no ha tenido tantos cambios. Antes se utilizaba una arteria del abdomen, que es la gastroepiploica derecha. Se utilizaba principalmente para hacer una revascularización totalmente arterial a nivel de la cara, que diríamos la cara inferior del corazón, que ahí se ponía abriendo un poco el diafragma. Ay. Pero pues ahora ya se dejó en desuso. Se prefiere poner la vena. Pero así va cambiando todo. Esto de utilizar la doble mamaria también es algo reciente y pues todavía sigue en estudio para ver riesgo-beneficios, si realmente les va a servir o no, y principalmente en pacientes que son diabéticos, ¿no? Claro, ¿no? Yo creo que ese es uno de los mayores escollos, pacientes diabéticos. Es que el paciente diabético realmente tiene una enfermedad cuando tú tocas, porque cuando lo abres el corazón, tocas la arteria para ver dónde vas a hacer o sea, vas a colocar el nuevo vaso, claro, y tú tocas la calcificación así completa muchas veces de la arteria que no tienes lugar donde poner. Son tubitos de calcio, ¿no? Sí, y es muy complicado, o a veces encuentras unos vasitos que parecen unas láminas transparentes, así que son súper delicados. Claro. Entonces tienes que tener mucha paciencia y mucha habilidad. Los diabéticos deben ser los pacientes a los que más miedo se le tiene al momento de entrar a estas cirugías, o hay otras enfermedades. No tanto, bueno, el paciente diabético es el que sí le tienes miedo por el riesgo de infección que tiene, porque posterior a la cirugía siempre hay que controlar mucho de que el azúcar no le suba, porque eso pues nos va a disminuir las defensas, no nos ayuda en la cicatrización, y es muy fácil que les dé una mediastinitis. Claro. Y una mediastinitis ya pues es mucho más complejo cuando un paciente está revascularizado. Sí.
Muchas veces hasta nosotros tenemos que terminar retirándoles todo el hueso del esternón a los pacientes por la complejidad que tenían de la infección. Están como Iron Man después. No, bueno, eso es lo que dicen, pero se les hace como una reconstrucción con los mismos tejidos que tenemos en el pecho, y los pacientes la verdad ni sienten que no tienen esternón. La verdad así se quedan y realmente sí, cuando tú lo ves no te la crees, pero o sea sí, claro, parecería que estuviera, respira normal, se mueve todo normal, pero no tiene el esternón ya, ¿no? Nada más. Claro, pero es como ese es lo más radical que se hace en caso de esa infección, ¿no? Cuando ya no recupera el hueso ni nada. ¿Cuándo dices este bypass ha tenido éxito? ¿En qué momento tú dices ha salido bien? Bueno, es un poco difícil saber eso porque los reinfartos, bueno, cuando tú ves que el paciente sale y tú lo vas a ver a la terapia 48 horas después y el paciente lo ves bien, pues tú dices, sí, me va bien. Pero muchas veces, ¿qué nos ha pasado? Que a los pacientes hemos terminado, iban bien, todo, de repente nos presentaban algunos cambios en el electrocardiograma. Le hacían un cateterismo y se veía que uno de los puentes estaba tapado. O había un flujo competitivo, pero el paciente estaba bien. Wow. Entonces ahí tú dices, ¿qué hago? ¿No? ¿Vuelvo a entrar? ¿No entro? Esperamos que cómo va el paciente, todo. Entonces ahí es algo que sí se le tiene que informar al paciente, qué es lo que se encuentra, por qué ha pasado, y ver también qué es lo que se decide. Muchas veces, bueno, y casi la mayoría de las veces que nos ha pasado esos eventos, ha sido dejar al paciente como está y ver nomás la evolución con mucha más atención, o sea, hacerle controles un poquito más seguidos. Porque el remedio puede ser peor que la enfermedad. Muchas veces. Y a veces no te toleran una segunda cirugía. Claro, es que de verdad es una cirugía a corazón abierto, como se dice. Sí. Donde tienes que parar el corazón. En todas las cirugías tienes que parar el corazón. No es necesario en todas. Se puede hacer con corazón latiendo, pero principalmente en cuando es un solo vaso, o es en pacientes que tienen algo más, como el que el corazón ya no está muy bien. Ya no funciona bien. Ya no está funcionando muy bien, lo puedes hacer también por mínima invasión, pero necesitas, el gran problema de todos esos procedimientos es que para que lo puedas hacer con corazón latiendo, necesitas varios elementos. Primero, que sea el anestesiólogo te lo tiene que hacer que el ritmo cardíaco disminuya para que se te sea más fácil. Claro. Necesitas dos dispositivos, uno que te lo como succiona la punta del corazón y te lo saca un poquito, y otro que lo acomodas justo donde está la arteria y te lo deja casi quieto el corazón mientras sigue latiendo. Entonces son dispositivos que son caros y tienes que tener experiencia, porque muy aparte de eso tienes que ponerle es como un pequeño tubito dentro de la coronaria para que el flujo siga mientras tú estás haciendo ahí la sutura. Interesante. Porque si no, toda la sangre no te va a dejar ver nunca nada. Qué locura. No. Doc, tenemos que irnos a una última pausa. Tenemos varias preguntas que nos está haciendo la gente ya online, así que vámonos a estos anuncios, querido Rick. El tiempo, nuestro peor enemigo, pasa muy rápido. Última pausa. Desde hace más de 35 años los bolivianos aliviamos los síntomas de la gripe y el resfrío común con Refrianex. Ahora también en su presentación de contenido tradicional. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Desde que terminó el carnaval, nos estamos preparando para el siguiente año. ¡Vamos, chicos! Desde que recuerdo, en casa comemos marraqueta con café. Desde que mi abuela me contó la historia de mi ciudad, cada año pintamos la casa de blanco. Y desde que los viñedos empezaron a dar frutos, los compartimos con los amigos. Una vez al año nos reunimos con mi promoción para disfrutar un buen chicharrón. ¡Sírvase! Decidí seguir los pasos de mi bisabuelo desde que él empezó con el negocio de la castaña. Desde antes de la colonia, servimos nuestra calapurca con una piedra caliente. Y desde que mi tío me enseñó,
Soy el churrasquero oficial de cada fin de semana. Desde hace más de 35 años los bolivianos aliviamos los síntomas de la gripe y el resfrío común con Refrianex. Y en su presentación de comprimidos tradicionales. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. No te pierdas Infómanos de lunes a viernes a las 15 horas. Infómanos por Melodía, la mejor radio latina, y por www.transmedia.com.bo. Infómanos. Tenemos ya varias preguntas de nuestros de la gente que siempre nos ve. No se olviden que el doctor Gabriel Pierola es parte del staff de la Clínica Alemana, cirujano cardiovascular, con quien estamos teniendo esta charla tan importante, tan linda. La Clínica Alemana, que tiene 25 especialistas esperando por ti ahí en el Centro de Salud en Achumani, y dentro de poco una clínica tan linda, tan eficiente, con la misma calidad de la Clínica Alemana que tú conoces aquí en Sopocachi, en la zona sur, allá en Achumani. Doc, tenemos ya algunas preguntas que nos han hecho, nos están escribiendo de algunos lados, de la Argentina, de Chile, hay unas cuantas de Bolivia. Hace 6 meses me sometí a una operación de 3 bypass coronarios. Hace unos días siento dolor en mi tetilla izquierda. ¿Qué podría hacer? Primera vez que escucho eso, pero probablemente sea algo más nervioso. No creo que esté muy relacionado con la parte cardíaca. Tal vez sí por el mismo procedimiento, por la apertura del esternón y todo, claro, que puede estar más relacionado hasta por los mismos alambres a nivel esternal, pero si es que está bien localizado a nivel de la tetilla, pues es algo superficial, o sea, no es algo de que preocuparse. No es pregunta capciosa, dice, ¿por qué siguen haciendo bypass coronario con la safena cuando está demostrado que tarde o temprano se va a ocluir? ¿No existen otras alternativas? El problema es de que no todos nos sirven los arteriales. Tienen que tener también características. Si es que no llegan dentro de las características para que se utilice una arteria, entonces el vaso de predilección es la safena, que como les mencioné, o sea, no es un vaso malo. Ya varios métodos para mejorar la permeabilidad de la safena, y sigue siendo pues un vaso que es muy fácil de manejarlo. Esa es la gran ventaja, no es tan delicado como los otros vasos porque es mucho más noble, o sea, tú lo puedes manipular y todo, a diferencia de las arterias, que si tú los manipulas mucho, se forman coágulos y ya no sirven. Claro. Entonces todavía sigue siendo un vaso noble que nos sirve mucho a los cirujanos y se utiliza casi para todo. Lo utiliza para otros puentes que se otros también, bypass, ¿no? Sí. A nivel del cuerpo. En los que se hacen en el brazo. Claro, también, ¿no? Ya se hacen bypass, digamos, si hay una sección de alguna arteria a nivel del miembro, se puede utilizar la safena, se puede utilizar también reemplazando la carótida externa cuando se hace una cirugía de glomus. Entonces, sí, es una estructura muy noble además que se usa para todo, ¿no? Sí, además es fácil procurarla, o sea, fácil de obtenerla y evitando el menor daño a la persona, ¿no? Doctor, buenas noches. Hace 15 meses han operado a mi padre de 3 bypass coronarios. Él dice que siente como una tirantez, una opresión en el pecho, a veces en el esternón. ¿Es normal? Es normal, puede ser más que todo por el proceso de cicatrización. Y bueno, eso es algo que no sabemos, ¿no? Cómo ha quedado el esternón, eso es lo que muchos sienten, ¿no? Porque como se abre el esternón y se lo vuelve a afrontar, muchas veces no queda muy bien o ha tenido algún proceso en el medio, o sea, no sabemos, pero sí es algo normal, se siente algunas molestias en algunos pacientes a nivel del esternón con la respiración, porque es un movimiento constante que tiene ese hueso, ¿no? Además que, como nos has explicado, ¿no? Hay mucho daño a la estructura al momento de abrir y claro. En pro de un mayor bien, ¿no? Claro, y además como se saca la arteria, porque si le han hecho 3 puentes le han debido tomar la mamaria, entonces una arteria que irriga esa parte del esternón, ¿no? Que ha quedado así. Entonces hay que liberar también justo debajo del esternón, viendo las costillas, todo, entonces pues sí, es algo normal que puedes sentir.
Tengo una pregunta tierna, mira. A mi marido lo operaron hace un mes de 4 bypass. Tenemos un gatito. Puedo tenerlo en casa. Hace un mes que está al cuidado de una amiga y lo amamos. Él es nuestra única compañía. Pues sí, no habría ningún problema. Al menos que lo estrese el gato, ¿no? Claro. Pero aparte de eso, no habría ningún problema con el gatito. A mi papá lo operaron de corazón abierto 2 bypass. En menos de un mes de operado se rompieron los hilos de acero. ¿Puede pasar eso? ¿Es normal? Los hilos del esternón. Claro, del esternón. O sea, yo he visto las fracturas, pero un poco extraño, ¿no? O sea, puede ser más que todo por la parte de la osificación del hueso que debe tener alguna alteración, o había un mal acomodo en sí de los alambres, ¿no? Que ha podido ser, alguna falla en el cierre. ¿O habrá hecho algo? No, por lo general sí es que las causas principales de ruptura son las mediastinitis. Porque las mediastinitis, como afectan al hueso, hacen que se rompa muchas veces porque no se queda soldado, sino se va moviendo, y ese movimiento constante puede hacer que se rompa. Tal vez no tiene una buena osificación, entonces con el constante movimiento se ha podido romper, habría que ver eso. De todas formas, estas son cirugías y procedimientos ya de mucha especialidad. Este tipo de preguntas son para dar una pauta, ¿no? Sí. Debe venir donde su médico, donde el que es operado, etcétera, etcétera. Claro, o sea, se podría ver al paciente y ver cuál ha sido la causa, o tal vez la ruptura ya ha sido una vez que ya se ha consolidado el hueso, y más que todo ha sido por la expansión también del hueso, la presión que ha ejercido. Claro. Tal vez solo se ve en la radiografía, pero no le afecta a él, ¿no? Exacto. Habría que revalorarlo más que todo. Mira, mi padre fue operado hace 11 años. Le hicieron 3 bypass coronarios. Actualmente tiene un bloqueo en el bypass del lado izquierdo. ¿Se puede volver a hacer bypass o tendría que darle algún otro tratamiento? Lo que se tendría que ver es primero ver a qué nivel se ha hecho la oclusión, si es en una de las arterias que se ha colocado. Si es en el lado izquierdo, lo más probable es que sean arterias, o es en el mismo vaso enfermo del corazón. Porque Claro. ahí ya, si es en el mismo vaso enfermo, pues ahí lo mejor yo creo que sería ponerle un stent, sería ver realmente cómo está. Y si es en uno de los vasos, pues está un poco difícil tratar de solucionarlo, porque habría que hacerle una nueva revascularización y pues es Difícil, muy ¿no? riesgoso, ¿no? Sí. Doc, tenemos que irnos. Tú eres parte de esta importantísima institución de salud como es la Clínica Alemana, pero ¿dónde más te podemos encontrar? ¿Dónde es la consulta? Sabemos que estás ahí entre los 25 especialistas de la Clínica Alemana. ¿Qué días estás ahí? Bueno, mi día fijo de atención en la Clínica Alemana, que es en Achumani, es los días viernes, pero la verdad es casi que, como usted ha dicho, estamos a llamado, ¿no? La necesidad de la población, y cualquier momento que ellos necesiten es solo coordinar y ya quedamos para que los pueda ver los otros días, pero los días fijos son los días viernes de 2 a 6 de la tarde más o menos. Fabuloso. Amigos queridos, tenemos que irnos. Te agradezco muchísimo el tiempo, la paciencia de explicar un tema tan complejo. Te invito para que volvamos a tocar otros temas que habíamos estado hablando aquí ahora fuera de línea, en marcapasos, valvulopatías. Me parece que son lindos temas para la población. Sí, son temas muy interesantes y también para que conozca toda la gente, ¿no? Exactamente. Y te quiten algunas dudas entre nosotros, y más bien agradecerle por la invitación, y pues con mucho gusto voy a estar. ¿No? Sí. Ya va a ser casero nuestro el doctor. Amigos, el tiempo como siempre es nuestro peor enemigo, pero volvemos siempre en el próximo programa con más temas que importan a tu salud. Hasta la próxima.